A finales de enero, el Frente Amplio confirmó que disputará, su carta es Gonzalo Vinter, como principal nombre, la última presidencia de la Cámara de Diputados de este periodo legislativo, dependiendo del acuerdo. Sí, así se llama, el acuerdo administrativo original. No obstante, diputados desaforados y la molestia de los diputados ex Partido de la Gente conspiran para que la oposición pueda estar frente a una potencial opción de arrebatar al oficialismo en pleno año electoral el control de la corporación. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. El próximo lunes, 3 de marzo, van a pasar cosas. Y una de ellas es que vuelven los parlamentarios, vuelve el Senado y con ello también vuelve la disputa, la pelea política desde el punto de vista, por ejemplo, como ocurre en los últimos años para la presidencia de la corporación. Esta disputa por presidir la última presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, como es el nombre, en el actual periodo legislativo está al rojo vivo. Luego que ya previo al receso legislativo el Frente Amplio ratificara su intención de hacer valer el acuerdo administrativo original y por tanto encabezar la corporación encontrando voces disonantes, obviamente, al interior de la oposición. En ese momento, desde la colectividad señalaban que no existía ninguna disputa o búsqueda de algún tipo, tratándose únicamente de un derecho que tienen en el marco del acuerdo que, ajustes más, ajustes menos, entienden como cumplido a cabalidad hasta ahora, es decir, en los últimos 3 años, salvo lo que se intentó hacer en su momento con la presidencia en el Partido Comunista, se había venido cumpliendo. Y de hecho, ¿quién es la carta? Ustedes ya lo adelantaban, ¿quién es la carta del Frente Amplio para ser presidente de la Cámara de Diputados? Es Gonzalo Vinter, quien también ha sonado como posible carta para que el partido de esta forma se imponga sobre el resto de las colectividades, tanto oficialistas como de oposición. En caso de que las fuerzas del gobierno decidan llevar a cabo una primaria para definir qué candidato participará en la primera vuelta presidencial, en las elecciones presidenciales. Recuerden que algunos dicen que Gonzalo Vinter podría estar dentro de esa nómina. El diputado expuso ante los micrófonos de Bio Bio el 31 de enero pasado que nosotros entendemos que si uno mira el acuerdo administrativo y lo lee, en el último periodo dice Frente Amplio. Ante la consulta por su interés de asumir como presidente de la corporación, Vinter dijo estar siendo interesado en servir al país donde sea, es decir, en la presidencia de la Cámara o como carta presidencial. Uno de los principales argumentos planteados por la diputada Lorena Fríes es que ellos han respetado el acuerdo en cada uno de sus pasos, cediendo en pos de construir gobernabilidad dentro del oficialismo. La parlamentaria agregó que sería relevante en el último año del mandato del presidente Gabriel Boric en términos simbólicos y de agenda, siendo un buen cierre para el Ejecutivo que alguien de sus filas presida la corporación. En términos simbólicos, en términos de agenda, sería un buen cierre para el gobierno. Pero además, porque el Frente Amplio, desde el acuerdo administrativo que se hizo al inicio, la verdad es que lo ha respetado en cada uno de sus pasos. Y en ese sentido, nos parece que lo correcto es que ahora esa mano se devuelva. Hay que decir que el nombre de Gonzalo Vinter nos gusta, sobre todo en una parte del oficialismo, ojo con eso. Por eso, otra alternativa que surgió en enero fue la posibilidad de que se hiciera una mesa integrada o mixta entre oposición y oficialismo, como lo hizo la UDI y el Partido Socialista en el Senado a inicios de este periodo. Se pensó que podía haber una presidencia del socialismo democrático de algún parlamentario no incumbente de ese pequeño grupo. El diputado PS Leonardo Soto sonó incluso tímidamente dentro de las filas del partido. La idea de un camino mixto no es tan mal vista en algunos sectores de la centroizquierda, entendiendo que el año electoral y el despliegue de los candidatos podría dar pie a una administración meramente técnica de la corporación. Camila Musante, ella es jefa de bancada de diputados PPD, dijo que se podía tener una conversación responsable. No obstante, reticentes a abrirse a un escenario como el que le estamos describiendo, se mostraron los diputados y también la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro.
Siempre es mejor que los compromisos se cumplan. Ahora bien, el contexto político ha cambiado. Si hay fórmulas y que integran a actores que hoy día están en la oposición, creo que hay que explorarlas con responsabilidad. A la política hay que devolverle el prestigio, pero al trabajo político, no a las cocinas y los consensos que permiten llevar una fiesta en paz falsamente. El problema de todo esto, para que usted sepa, porque a partir del lunes esta va a ser una de las polémicas, es los diputados que están desaforados, que en algún minuto, y de hecho recordemos que Carol Cariola llega a la presidencia de la Cámara Baja gracias a los votos de Catalina Pérez, la abstención de Francisco Pulgar, ambos hoy día están desaforados, al igual que el diputado independiente del Partido Republicano, Mauricio Ojeda. Ellos tres están desaforados en este minuto, por ende no son votos que se puedan contabilizar. Otra dificultad es la dura posición de Rubén Oyarzo, ex diputado del Partido de la Gente, que recuerda a lo largo del acuerdo administrativo se saltaron a esa colectividad que llegó con 7 diputados en 2022 y ahora no tiene ninguno. Y desde Chile Vamos ven una potencial oportunidad para quedarse con el puesto que tan esquivo les ha sido durante el actual periodo. Si logran presentar una fórmula con demócratas, ex-PDG y el Partido Social Cristiano, es posible que tengan los votos para llegar a la mesa, aunque en esa fórmula puede ser clave lo que diga el Partido Republicano y los libertarios, que recordemos están distantes de Chile Vamos. Empiezan a escuchar, obviamente, por ejemplo, Jimena Osandón, que es la jefa de bancada de diputados de RN, y el subjefe de bancada de la UDI, Henry Leal, entregaron su posición respecto a estas conversaciones. Nosotros vamos a hacer todo lo posible como sector, ojalá desde amarillo hasta republicano, de obtener la presidencia de la mesa este año y también los demás cargos. Esto es parte del juego de la democracia. Chile Vamos debe intentar disputar la mesa de la Cámara de Diputados. Y si hay que hacer alguna alianza con el centro o algunos sectores centro-izquierda, me parece que hay que hacer ese esfuerzo. El Frente Amplio hoy día no es mayoría en Chile. Otros postulan de que la mesa de Carol Cariola continúe sin ella, pero que continúe la misma mesa hasta el fin del periodo, como se hizo en su momento de crisis con el RN Diego Paulsen. Este es un año electoral por definición y la figura pública del puesto puede ser codiciada, pese a que los presidentes de la Cámara tienen un mal historial para salir reelectos. Así que atención los que quieran, porque en general los que presiden la Cámara no les va bien en las elecciones parlamentarias. La figuración mediática puede pasar también sus costos políticos, aun cuando suena tentadora. Son muchas las líneas abiertas para analizar la votación de la mesa. Hay quienes especulan que si la presidenta Michelle Bachelet se convierte en la carta presidencial del socialismo democrático, no sería aceptable que el Frente Amplio presida la Cámara, pero por ahora desde el Partido Socialista le quitan peso al vínculo entre ambas cuerdas. Así lo expuso el diputado PS Daniel Manucheri, quien pormenorizó que el oficialismo debe hacer los esfuerzos para conservar la mesa por los próximos 12 meses. Chile necesita una presidencia de la Cámara de Diputados que trabaje por la gente, no que bloquee. Los proyectos que debemos sacar adelante son clave para el bienestar de todos. El que presida debe colaborar, no obstaculizar, y por eso es importante hacer todos los esfuerzos para que el oficialismo continúe con la mesa de la Cámara. Y algunos dicen que el Frente Amplio en estas últimas semanas, más que en la agenda legislativa, ha estado preocupada de esta cuestión: presidir la Cámara, buscar o encontrar los votos para que uno de ellos termine siendo presidente de la Cámara de Diputados. Miguel Ángel Calisto, diputado por Coyhaique, dijo en todo caso que duda que desde el Frente Amplio cuenten con los votos para esta cuestión. Llama profundamente la atención cuáles son finalmente las prioridades del Frente Amplio, que están preocupados más bien de los cupos y de presidir la Cámara de Diputados por sobre las preocupaciones que hoy día tiene el país en materia legislativa. El Frente Amplio yo creo que no tiene los votos. La última izquierda ganó la mesa de la Cámara de Diputados, particularmente con un voto de una diputada que hoy día está formalizada y con otros 2 votos que se omitieron y que son 2 diputados que también están formalizados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí va a ser muy interesante cómo las fuerzas políticas, y aquí hay que poner atención a lo que va a pasar del día lunes, logran o no unificar criterios. ¿Por qué?
porque en este momento son tantas islas, aun cuando se pueda llamar Frente Amplio o Socialismo Democrático, que compone el PS, el PPD, o por el otro lado Chile Vamos, los republicanos, los socialcristianos, que si logran ellos ponerse de acuerdo, por ejemplo, en este momento la derecha no se sabe si tiene todos los votos de los socialcristianos, porque Chile Vamos está a los codazos, algunos dicen por ahí a las piñas, a los combos, con socialdemócrata y con republicano, que podría eventualmente no cuajar una idea de un candidato único y finalmente la mesa termine pasándose o quedándose en el Frente Amplio. Por otro lado, el Frente Amplio, todos sabemos, la figura de Gonzalo Vinter, a algunos les genera urticaria, sobre todo los socialistas más antiguos, hay que decirlo, porque estas cosas de repente todos aquí hay baile de máscaras, pero se apaga el micrófono y dicen muchas cosas. Entonces, se fijan que todo esto, lo que pase en la próxima semana, va a ser clave para poder entender cómo van a llegar a primarias o a la elección presidencial propiamente tal. A ver, Néstor, aquí hay un acuerdo administrativo, ¿cómo se llama? ¿A quién le correspondía el cuarto año? Frente Amplio. Ya, eso es todo. Y el PDG está, ex-PDG, están todos reclamando, pero ellos ya no existen. Son todos ex. Y resulta que hubo un acuerdo con el PDG, pero eso fue un acuerdo con un partido. Ellos como miembros de un partido, pues, si ya no son miembros del partido, ya si no fue con personas naturales el asunto. Pero el acuerdo se ha incumplido en varias oportunidades también. Sí, pero pues sí. Sí, lo que se acuerda en la Cámara como que tienen poca fidelidad, pensemos en la posterior, y lo que pasó en el Senado. Una palabra... lo que pasa es que en el Senado... Dicen las circunstancias, sí. Dice que hay que recordar que había un acuerdo también en el Senado, sí, que no se cumplió que se supone que el primer año era para Manuel José Osandón, y se produjo un acuerdo entre la UDI y el Partido Socialista, particularmente, recuerden ustedes, con el actual ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, y le arrebatan a Osandón y a RN. Acuérdense que incluso RN, o sea, a nosotros se nos olvida, pero el 2022 RN amenazó casi como mirar a la UDI y decirle, ¿sabe qué? Entonces separémonos, porque si no ellos llegaban a acuerdo con el Partido Socialista y no con su sector. Bueno, y lo que pasa con la presidencia de José García Ruminot, que también generó mucha discrepancia, pensando que correspondía a otro grupo Felipe político. Osandón quedó con una herida abierta que no cierra hasta el día de hoy, ¿eh? Es que, había un acuerdo. Sí, ahí no hay cicatrización. Y la noche anterior ese acuerdo se murió y el PS con la UDI firman, digamos, esta alianza que los dejó, de hecho dejó a Elizalde el primer año y a Coloma el segundo año. Mira, todos los diputados van a la elección, hay algunos que ya no pueden ir a la elección, pero los que van a la elección, podríamos darle una recomendación, yo le doy una recomendación. Que no postulen a la testera, porque necesitan tiempo para la campaña, que normalmente los que están en año electoral en la testera y van a la elección, les va mal. Mejor que no. Entonces que elijan a diputados que no tienen nada que ganar, porque los que tienen algo que ganar no lo van a ganar, van a tener complicaciones. Entonces mejor lo que pasa es que dedíquense a la campaña. Lo que pasa es que el ego también, hay parlamentarios que les gusta en su currículum después poner expresidente de la Cámara. Néstor, está hablando la Fiscalía en estos instantes.